Imagina por un momento que el actor que admiras hoy, ese que respira en cada escena y parece nacido para el éxito, casi lo dejó todo antes de alcanzar la fama. Difícil de creer, ¿verdad? Pues esa es exactamente la historia de Joo Yeon-seok. Tras las cámaras, ante los aplausos, había un joven lleno de dudas, miedos y obstáculos que parecían insuperables. No nació en un escenario brillante, ni se le abrieron las puertas de inmediato. Al contrario, enfrentó momentos de frustración que podrían haber acabado con su carrera antes de que siquiera comenzara. Y créeme, cuando descubras los detalles de lo que realmente sucedió, te darás cuenta de que la vida de Joo Yeon-seok fue mucho más difícil y sorprendente que cualquier guión dramático que haya protagonizado. Hoy, cuando lo vemos brillar en dramas exitosos, es fácil pensar que su camino a la fama fue directo. Pero lo cierto es que hubo noches en las que se preguntó si realmente debía continuar. Hubo días en los que cada no que recibía en una audición pesaba más que el anterior. Y como cualquier persona común, sentía ganas de rendirse. Pero dentro de él había una llama frágil pero insistente que le decía que lo intentara una vez más. Esa llama fue lo que marcó la diferencia. Y eso es lo que hace que su historia sea tan inspiradora. Joo Yeon-seok no es solo el actor que consiguió papeles importantes, sino también el joven que casi abandonó sus propios sueños. El contraste entre lo que experimentó y lo que logró es lo que te cautivará con este video de principio a fin. Así que, antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita y dar me gusta, porque la historia que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu perspectiva sobre Joo Yeon-seok. Cuando era un joven lleno de sueños, Joo Yeon-seok nunca imaginó lo difícil que sería el camino para convertirse en actor. Todo comenzó tímidamente, con ese brillo en la mirada de quien cree que puede conquistar el mundo. Vio en las pantallas de cine y en las obras de teatro no solo historias de ficción, sino también la oportunidad de vivir vidas diferentes, transmitir emociones y llegar al corazón de la gente. Y fue esta pasión la que lo impulsó a dar sus primeros pasos en el escenario. Pero empezar nunca es fácil. Al contrario de lo que muchos piensan, Joo Yeon-seok no llegó a la cima de la noche a la mañana. Empezó con papeles tan pequeños que a veces apenas aparecía en escena. Era el amigo del protagonista con apenas diálogos, o el personaje secundario que pasaba desapercibido en la historia. Aún así, veía cada una de estas oportunidades como una oportunidad para aprender. Ensayó, se dedicó y convirtió cada detalle en una lección para el futuro. Imagina soñar en grande, pero tener que empezar desde abajo, con pasos casi invisibles. Eso fue exactamente lo que experimentó, e incluso con poca visibilidad, tenía una determinación que crecía día a día. Lo que para otros parecía pequeño, para él era un trampolín. Y ahí es precisamente donde reside la magia. Joo Yeon-seok no se rindió cuando todo parecía demasiado pequeño. Sabía que incluso las estrellas más grandes comenzaron como chispas. Y así, con paciencia y fuerza de voluntad, comenzó a construir los cimientos de lo que un día se convertiría en su gran carrera. Tras dar sus primeros pasos, Joo Yeon-seok empezó a sentir el verdadero peso del camino que había elegido. Ser actor no se trataba solo de memorizar diálogos y aparecer frente a la cámara. Había un muro invisible frente a él, una inmensa competencia. Miles de jóvenes soñaban con la misma carrera, y cada audición se sentía como una batalla donde solo uno saldría victorioso. Y, la mayoría de las veces, ese alguien no era él. Las respuestas negativas comenzaron a acumularse. No tienes el perfil, no eres la cara que buscamos, quizás en otro papel. Imagínate escuchar eso una y otra vez, día tras día. Poco a poco, su confianza empezó a flaquear. Se preguntaba si realmente tenía talento. Sí. El esfuerzo que dedicaba a cada audición marcaba la diferencia. El brillo en sus ojos permaneció, pero las dudas comenzaron a invadir su mente. No era solo la competencia. También había presión social. Amigos y familiares le preguntaban si no era hora de buscar algo más seguro y estable. Y él, en silencio, cargaba con la impresión de parecer alguien que insistía en un sueño demasiado lejano. Es difícil seguir adelante cuando todo a tu alrededor parece decirte que no funcionará. Estas barreras invisibles no estaban hechas de ladrillos ni puertas cerradas, sino de palabras, miradas y comparaciones. Y, sin embargo, eran pesadas. Joo Yeon-seok se enfrentaba a un dilema comprensible para cualquiera: luchar hasta el final o aceptar que quizás ese no era su camino. Pero fue precisamente en esos momentos de duda que su historia empezó a tomar forma. Porque, incluso rodeado de incertidumbre, nunca dejó de intentarlo. Fue en este punto de su trayectoria que Joo Yeon-seok llegó a su límite. Los constantes rechazos en las audiciones ya no eran solo pequeñas frustraciones, se convirtieron en una carga insoportable. Cada vez que escuchaba un no, sentía como si le arrebataran la confianza. Era muy joven y tenía mucha iniciativa, pero la vida parecía decirle que el sueño de ser actor quizá no fuera para él.
Las facturas eran insoportables, el calendario de audiciones, agotador, y para colmo, veía a sus compañeros conseguir papeles mientras él permanecía al margen. Imagínate dedicar tiempo, esfuerzo y pasión a algo y aún así no conseguir un puesto. Esta situación hizo que Yoo Jeon-seok considerara seriamente dejarlo. Había días en que se miraba al espejo y se preguntaba si se estaba engañando a sí mismo. ¿Estaba persiguiendo algo imposible? ¿No era hora de elegir un camino más seguro, un trabajo estable, aunque fuera de los escenarios? Esta duda no era pasajera, era constante, rondando su mente como una sombra. Poca gente se da cuenta, pero estuvo a punto de abandonarlo. Todo. Un paso más en esa dirección, y el mundo podría no haber conocido jamás el talento de Yoo Jeon-seok. Esta etapa estuvo marcada por el silencio, largas noches de cuestionamiento y el miedo de haber invertido años en un sueño que nunca daría frutos. Pero por más fuerte que fuera el impulso de rendirse, todavía había una llama insistente dentro de él, una pequeña voz que decía, inténtalo una vez más. Justo cuando parecía que su sueño estaba a punto de terminar, la vida sorprendió a Yoo Jeon-seok. Entre tantos rechazos, surgió una pequeña oportunidad, casi desapercibida, pero que lo cambiaría todo. Le dieron un papel secundario, uno que no recibe mucha atención, pero para él representó una nueva oportunidad. Y, a diferencia de muchos, aprovechó ese momento como si fuera el papel más importante de su vida. Tras bambalinas, su dedicación llamó la atención. Llegó temprano, se preparó con esmero y, aunque tenía pocas líneas, las pronunció con total sinceridad. Directores y colegas se dieron cuenta de que había algo especial en este joven que no se rendía, ni siquiera después de tantos contratiempos. Y así fue como, poco a poco, su nombre empezó a ser recordado. El cambio no se produjo de la noche a la mañana. Pero ese pequeño trozo de papel abrió una puerta, luego otra y otra. Como un efecto dominó, surgieron nuevas oportunidades, todas impulsadas por su persistencia. Lo que parecía un último aliento antes de rendirse se convirtió en el comienzo de una escalada. Imagina la escena, alguien casi tirando la toalla, pero justo cuando está a punto de rendirse, encuentra el impulso necesario para seguir adelante. Eso es exactamente lo que le pasó a Yoo Jeon-seok. Esta etapa demostró que a veces la vida nos presenta algo pequeño, algo que muchos ignorarían, pero que puede ser un punto de inflexión. Y para Yoo Jeon-seok, fue la prueba de que cada esfuerzo, cada lágrima y cada intento valieron la pena. Lo que parecía el final se convirtió en la base de un verdadero nuevo comienzo. Yoo Jeon-seok, quien tantas veces había considerado rendirse, usó todas sus frustraciones como combustible. Cada no que recibía se convertía en motivación para mejorar, para estudiar más, para demostrar que no era solo uno más intentando hacerse un lugar en el mundo artístico. El dolor que cargaba no lo paralizó, al contrario, forjó su fuerza. Poco a poco, la llama que casi se había extinguido en su interior volvió a avivarse. Tras su primer papel, que le abrió las puertas, empezó a recibir invitaciones con más frecuencia. No eran papeles protagónicos importantes, pero le permitían mostrar el talento que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Y cuando finalmente empezó a brillar, el público se dio cuenta de que su actuación tenía algo especial, intensidad, dedicación y autenticidad. De alguien casi invisible en el escenario, Yoo Jeon-seok empezó a ser reconocido. La gente empezó a recordar su nombre, a aplaudir sus actuaciones y a seguir su evolución. Lo que antes era solo un sueño lejano, ahora se hacía realidad ante los ojos de todos. Esta transición del fondo al reconocimiento no fue rápida ni fácil, pero fue una prueba viviente de que la perseverancia da sus frutos. No solo se hizo un hombre, sino que también demostró al mundo que incluso las mayores dificultades pueden transformarse en peldaños hacia el éxito. Y es precisamente ese contraste lo que hace que su carrera sea tan inspiradora. El actor que casi se dio por vencido es el mismo que brilla hoy. La historia de Yoo Jeon-seok demuestra que incluso los sueños más improbables pueden hacerse realidad cuando se tiene el coraje de perseverar. Estuvo a punto de rendirse, tan cerca que una decisión diferente habría borrado por completo la oportunidad de conocer al actor que ahora cautiva a millones. Pero en lugar de rendirse, decidió persistir. Convirtió cada rechazo en una experiencia de aprendizaje, cada revés en fortaleza y cada pequeño papel en una oportunidad para crecer. Hoy, cuando vemos a Yoo Jeon-seok brillar en dramas exitosos y ganarse el cariño de los fans, es fácil olvidar cuánto luchó al principio. Pero conocer esta faceta oculta de su trayectoria hace que su carrera sea aún más significativa. No solo alcanzó la fama, superó luchas internas, superó dudas y demostró que los obstáculos no definen el destino, son solo parte del camino. Su historia nos recuerda que rendirse puede parecer la salida más fácil, pero persistir, incluso cuando todo parece imposible, puede cambiar por completo el rumbo de tu vida. Yoo Jeon-seok nos muestra que creer en uno mismo es el primer paso para convertir lo imposible en logros. Y ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció este viaje? ¿Crees que fue el destino o la perseverancia lo que llevó a Yoo Jeon-seok hasta aquí?
Deja tu comentario, dale me gusta al video y, por supuesto, suscríbete al canal para ver más historias inspiradoras como esta. Porque, como yo o Jeonseok, cada uno de nosotros lleva un sueño que solo necesita valentía para florecer.